En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos mis hermanos a esta celebración del segundo domingo de Pascua, o también llamado Domingo de la Divina Misericordia. Con alegría en nuestro corazón nos disponemos a celebrar esta Santa Misa pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Con nuestro corazón arrepentido decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna.
queremos ofrecer las siguientes intenciones: acción de gracias de María Félix Vázquez por su cumpleaños, María Dolores Vázquez también por su cumpleaños. Pedimos por la familia de Juan Carlos Félix Vázquez, por la salud de Giovanni Daeni Garza Cázares, Verónica Rivera y Gregorio Jaramillo. Pedimos por el eterno descanso de Marisela Rodríguez Plasencia, Socorro Iribarren Ibarra, Ernesto Moreno Campos, Mario López Tamayo, Marta Montañez Pantoja, Manuela Montañez Tamayo, María Guadalupe Montañez Tamayo, Jesús Fernando Montañez Tamayo, Marta Elba Ayala. Y encomendamos también cada una de sus intenciones. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todos lo poseían en común y nadie consideraba suyo todo de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. ¿Todos? La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Todos. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos.
y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Por qué? ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, palabra de Dios. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy, en este segundo domingo de Pascua, también llamado Domingo de la Divina Misericordia, inmediatamente nos conecta con personajes que se han destacado por promover esta devoción a la Divina Misericordia. El primero de ellos es San Juan Pablo II, quien es considerado como el Papa de la Divina Misericordia. Y la otra es Sor Faustina Kowalska, que es a quien el Señor se le apareció y tuvo este encuentro muy cercano a través
de Sor Faustina es que Juan Pablo II tiene conocimiento de estas revelaciones y le sigue la pista, a tal grado que en el año 2000 San Juan Pablo II la canoniza, la declara santa. Y es precisamente en ese año, en el año 2000, que Juan Pablo II declara este segundo domingo de Pascua como también el Domingo de la Divina Misericordia, puesto que en este domingo las lecturas tienen un alto contenido de la misericordia divina. Pero, ¿qué es la misericordia? Vamos a adentrarnos muy brevemente para descubrir lo que es la misericordia. Ya en el Antiguo Testamento se empieza a hablar de la misericordia. Señor, he pecado, ten misericordia de mí. Escuchamos en el Salmo 50, por ejemplo. Entonces, aquí está la primera connotación de misericordia, con referencia al pecado. Un pecado que se cometió, y ante ese pecado se pide la misericordia de Dios, el perdón de ese pecado. La segunda connotación de misericordia que encontramos en el Antiguo Testamento es de ayuda, de compasión ante una situación que la persona estaba viviendo, a veces de enfermedad, de un problema. Se acercaba a Dios implorando esta misericordia que tiene, como ya lo he mencionado, esta connotación de ayuda. Prácticamente es decirle al Señor: ayúdame, ten misericordia de mí, porque lo que estoy viviendo es una situación que me tiene mal. Es una situación con la que no puedo, me está quebrantando y necesito de este auxilio, necesito de esta ayuda. Son estas las dos connotaciones que vamos a mencionar el día de hoy acerca de la misericordia. Pero, pues también para que se ejerza esta misericordia se necesitan condiciones que van a quedar más claras ya en el Nuevo Testamento, porque es precisamente en el Nuevo Testamento donde la misericordia se hace presente en medio de nosotros, se hace palpable. ¿De qué manera? Con la encarnación del Hijo de Dios. Jesús, el Dios mismo, aquel que ejerce misericordia, ahora está en medio de nosotros. Ya no es hablarle a un Dios lejano, a un Dios que muchos tal vez dudaban de que los escuchara. Ahora es hablarle a un Dios cercano. Ahora Jesús está entre nosotros, y hace unos días hemos celebrado que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo. Entonces esto hace más palpable la misericordia de Dios. Ya no es algo lejano, sino algo que está en medio de nosotros. Como te decía, la misericordia tiene algunas condiciones para que sea ejercida. De acuerdo a la primera connotación de la cual hablábamos, que es la de el perdón de los pecados, la condición para que en este caso se ejerza la misericordia es el arrepentimiento. No tiene caso decirle al Señor: perdóname, ten misericordia de mí,
si yo no he cambiado mi corazón, si yo no he manifestado un pleno arrepentimiento. Entonces, para que la misericordia se ejerza en esta connotación que hablamos, que es la del pecado, la condición es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, esa misericordia no se va a hacer palpable en nuestras vidas. ¿Qué caso tiene decirle al Señor, ten misericordia de mí, perdóname, si voy a seguir con los mismos pecados? ¿Qué caso tiene aquel ladrón para decirle al Señor, ten misericordia de mí, si ya está preparando su próximo ataque? ¿Qué caso tiene muchas veces decirle al Señor, ten misericordia de mí, si apenas me voy a dar la vuelta y voy a seguir cometiendo estos mismos pecados? Siempre hay que tener muy claro, para que la misericordia de Dios se haga presente en mí, es necesario el arrepentimiento, o al menos el esfuerzo por cambiar esa situación, que esa lucha esté presente en mí. Sabemos que somos débiles, que como humanos fallamos, pero una cosa es decir, no soy consciente de ello y sigo pecando, sigo pidiéndole a Dios que tenga misericordia de mí, pero no hay un cambio profundo. Entonces, siempre, para que ese arrepentimiento pueda llegar a mi vida, se necesita una formación. Se necesita saber que efectivamente necesito este arrepentimiento, y este arrepentimiento tiene que venir acompañado de hechos concretos, de un conocimiento de mis errores, de mis faltas, de mis pecados. Y una vez que me dé cuenta de ellos, puedo decir que ya estoy dando un primer paso. Conozco cuáles son mis errores, conozco cuáles son mis debilidades, conozco cuáles son mis faltas. Lo importante es conocer que estoy mal, conocer que he pecado, conocer que he faltado. Y una vez que tenga conocimiento de ello, iniciar este proceso de arrepentimiento, puesto que conozco que lo que he hecho no está bien a los ojos de Dios, que no me hace bien a mí, que no le hace bien a la otra persona, porque tal vez hablé mal de ella, porque tal vez no he sido lo suficientemente caritativo, porque le he hecho daño a los demás. Una vez que soy consciente de ello, inicio este proceso de arrepentimiento y sobre todo un firme propósito de no volver a hacerlo. Y si hay una tendencia fuerte en mí a realizar este pecado, que al menos me esfuerce, que le eche ganas y que pueda decir, esta situación definitivamente me está acabando con mis amigos, está acabando con mis seres queridos, está acabando con mi vida. Entonces es una situación que no quiero. Entonces para ello hay que tener muy claro el panorama. Hay situaciones que están presentes en nuestra vida y que lo único que van a hacer es acabarnos, acabar una buena amistad, acabar una buena relación interpersonal, acabar con nuestra paz interior, acabar con la paz familiar. Entonces necesito ahora sí que estar formado en estos temas del arrepentimiento, porque si no, pues esto lo voy a seguir ejerciendo. Y a veces ya pues tenemos nuestra edad, decimos, híjole, ya tengo 40 años, ya tengo 50 años, ya tengo 60, 70 y sigo cometiendo los mismos errores. Yo creo que
Es necesario que la misericordia de Dios se haga presente en mi vida. ¿Y cómo se va a hacer presente en mi vida? En la medida que me arrepiento de mis pecados, que voy cambiando esta situación. La otra parte de la cual hablamos, la otra connotación, la primera decíamos es el perdón, la segunda es la ayuda. En situaciones, les decía, de enfermedad, situaciones difíciles que estoy viviendo, pido la ayuda de Dios, pido su compasión. ¿Cuál es la condición para que se ejerza este tipo de misericordia? Fíjense, volviendo a estos personajes de los que hablábamos al inicio, San Juan Pablo II y Faustina Kowalska, ella empieza a tener estas revelaciones justo antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucedió específicamente con este país, Polonia? Es un país que fue invadido por la Alemania nazi y también por la Unión Soviética, que entre ellos hacen un pacto para llegar y apoderarse de Polonia. Ellos se dividen Polonia para tomarla en posesión. Entonces, lo que viene para Polonia es una situación muy crítica ante esta invasión. Por el oeste están llegando los alemanes, por el este están llegando los soviéticos y se van apoderando de este país. Es un tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de esta invasión, que Sor Faustina empieza a tener estas revelaciones. Y dentro de lo que el Señor le revela es que Dios quiere preparar a este pueblo para lo que está por venir, que no era nada fácil. Y dentro de muchas cosas que le revela el Señor, hay una que sobresale y dice que lo que va a venir va a ser muy fuerte, pero ¿cuál será la forma en la cual podrán resistir a toda esta opresión que les va a tocar vivir como pueblo? Va a decir la confianza. Ustedes tienen que confiar. Si tienen confianza, vencerán. Entonces esta es la condición para que la misericordia de Dios se haga presente, la confianza. Muchas veces no confiamos del todo en la misericordia de Dios. Pero, pues para que esto se lleve a cabo también son necesarias algunas consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias para que la misericordia de Dios, o un signo de que la misericordia de Dios está siendo presente en mi vida? Podemos decir que ante todo la resistencia, que es la primera. Hay que aprender a resistir. La misericordia de Dios, cuando está siendo ejercida en mí, me da esa capacidad de resistir. Aunque lo que esté viviendo sea muy fuerte, en Dios voy a encontrar esa fuerza para poder resistir, para no desfallecer. El pueblo polaco vivió aproximadamente 50 años de una situación muy difícil. Y en estos 50 años, Sor Faustina decía, como pueblo tenemos que resistir. No podemos dejar que el desánimo se apodere de nosotros. No podemos dejar que nuestras fuerzas
se terminen. Si confiamos en Dios, hay que confiar en que Él nos va a dar la resistencia para no decaer, para no dejarnos, ahora sí que no dejarnos morir. La segunda consecuencia está muy relacionada a un nuevo concepto que pues últimamente hemos escuchado mucho, que es la resiliencia, que tiene pues ahí sus connotaciones dentro del ámbito donde nace, pero espiritualmente podemos decir que estará siempre enfocado a levantarse, a no dejarse quebrar, a no dejarse, ahora sí que fulminar, tener esa capacidad de decir, aunque esta situación sea muy difícil, me tengo que levantar. Es algo más fuerte que la resistencia. Es esa capacidad de levantarse incluso en las situaciones más adversas, porque hay algo en el interior que va a permitir no cambiar ese estado físico, que va a permitir volver a levantarse. Por eso el pueblo polaco siempre vivía diciendo: resiste y levántate, resiste y levántate. De esta manera, nosotros, ante lo que estamos viviendo, que no ha sido nada fácil, tenemos que, en este día, día de la Divina Misericordia, decirle a Dios que se haga presente en nosotros. ¿Cómo? Pues en primer lugar, reconocer nuestra situación de pecado. Si hay situaciones de pecado en nuestras vidas, iniciar este proceso de arrepentimiento para que la misericordia de Dios se haga presente en nosotros. Si estoy pasando por una situación difícil, hay que decirle al Señor: ayúdame, ten compasión de mí. ¿Cuál es la condición para recibir esa ayuda? La confianza. Tengo que confiar en Él. Y cuando empiezo a confiar en Él, descubro que efectivamente Dios me va a dar la capacidad para poder resistir ante la situación que esté viviendo. Así pueda ser la más adversa, Dios me va a dar la capacidad para resistir. Dios me va a dar la capacidad para levantarme. No va a dejar que pierda, que me pierda. No va a dejar que me quebrante, sino Dios me va a levantar. Y por último, que yo sea capaz de testimoniar lo que Dios ha hecho en mí. Así es que en este domingo de la Divina Misericordia, ¿estás preparado para pedirle a Dios que su Divina Misericordia se ejerza en ti? Pues ya sabes, hay que confiar en Él. Necesitamos confiar en Dios. Todavía, el día de hoy, hay personas que tienen mucho miedo. Y lo que nos ha tocado vivir, pues, no es para menos. Pero necesitamos confiar en Él. Confiar plenamente en Dios. Decirle: nos ponemos en tus manos, Señor. Tú nos darás esa capacidad para resistir. Tú nos darás esa capacidad para levantarnos desde donde nos encontremos. Y sobre todo que podamos testimoniarlo. Pongámonos delante del Señor y digámosle: confío en ti, Señor.
que es algo que, como vemos ahí siempre ante la figura de la Divina Misericordia, es en ti confío. Y esa es la razón por la cual se escribe ahí en la imagen de la Divina Misericordia, en ti confío, porque es una de las cosas que el Señor, en su Divina Misericordia, le reveló a Sor Faustina. Le pedía que confiaran en Él. ¿Qué sucede ahora con el pueblo de Polonia? Es un pueblo muy, pero muy católico. Es un pueblo que vive su fe de una forma extraordinaria. Es un pueblo que podemos decir que ha sido abrazado por la divina misericordia del Señor. Lo mismo quiere hacer Dios contigo, conmigo, con todos nosotros, abrazarnos con su divina misericordia. Necesitamos confiar en Él. Que así sea. Vamos a ponernos de pie, decimos creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Pueden sentarse, mis hermanos, vamos a participar del ofertorio. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida.
Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto, con nuestro Obispo don Hilario González, con los obispos eméritos don Francisco y don Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado
nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes Padre nuestro, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mis hermanos, reciban la paz de Cristo en sus corazones y desde ahí compártanla con quienes tienen al lado. En sus hogares, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. A quienes están en sus hogares, los invito en este momento a hacer la comunión espiritual. Dile a Jesús que crees firmemente en Él, que quisieras en este momento recibirlo sacramentalmente. Puesto que no te es posible, pídele que vaya a ti espiritualmente. Y como si ya lo hubieras recibido, abrázalo y únete a Él. Y pídele que nunca se separe de ti. Amén.
Señor es compasivo, el Señor es misericordioso, y a su mesa hoy venimos, con el corazón rendido, con el corazón rendido. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a recibir esta bendición solemne. A cada invocación los invito a responder amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pues bien, mis hermanos, como bien saben, poco a poco ya estamos activando más las misas, más horarios, para que podamos nosotros también ir retomando el camino. Las circunstancias nos obligaron a estar en casa y poder participar en la Santa Misa desde casa, pero pues yo creo que la iglesia ahorita hasta este punto es la que más se ha reservado, pero si vamos por la calle ahorita ya en todas partes hay gente, centros comerciales, deportivos y demás. Entonces, pues también en esa confianza en el Señor vamos también nosotros a retomar nuestro camino, caminos que ya venían tiempo atrás muy fuertes y que a lo mejor en este tiempo se fortalecieron más, pues hay que empezar a vivirlos ya en comunidad. Así es que por este tiempo de la Pascua tenemos estos horarios a las 11, aquí en la parroquia. Normalmente teníamos esta misa de 11, para los que venían a esta misa de 11, vayamos retomándola. Después 12:30 aquí en la capilla de María Auxiliadora y luego a las 7 de la tarde nuevamente aquí en la parroquia, para que podamos ir retomando nuestra asistencia a las misas. Sabemos que ya se está llevando a cabo la vacunación de la segunda dosis. Ya muchos adultos mayores han recibido su segunda dosis o están por recibirla. Pues también exhortarlos a seguir con este proceso que al final de cuentas a todos nos ayuda a estar más tranquilos para seguir viviendo esta situación con confianza, sobre todo en Dios. Pues aquí los esperamos el próximo domingo, ya en nuestras celebraciones, que queremos que cada vez todo vuelva a ser más normal.
Pues vayamos en paz, esta misa ha terminado.